Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por glorificarte desde el comienzo, Señor. Padre amado, Señor, estos eventos lo hacemos no con la intención de gloriarnos, Señor, Padre amado, sino que para darte la gloria, Señor. Padre amado, venimos rendidos, doblando nuestras rodillas porque tenemos grande necesidad. Padre amado, somos necesitados de ti, Dios Todopoderoso. Por eso venimos humillados delante de tu presencia, sabiendo, Dios, que el único que puede socorrernos, que el único que puede favorecernos, que el único que puede darnos amparo, en el único lugar que encontramos albergue seguro, es en ti, Señor. Por eso es que podía decir el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es porque a la sombra tuya, Señor, es porque en tu presencia podemos vivir seguros, Señor. Por eso vinimos a la congregación, por eso vinimos a este lugar. Es porque a la sombra de este púlpito, Dios de la gloria, nuestras almas son cobijadas. Es que a la sombra de este púlpito, Dios, nuestras vidas son alegradas. Es que a la sombra de este lugar, Padre amado, tu palabra nos alimenta, soberano Rey de gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Toda interferencia, todo obstáculo, todo obrar del maligno, todo aquello que no sea de bendición, que no sea de provecho, Padre amado, que no sea conforme a tu propósito en esta hora, toma el control, Señor, de todo. Y sobre mi vida, Padre amado, te pido que domines mi lengua, domines mis pensamientos y mis emociones. Y trae una palabra, Padre amado, que no sea conforme al pensamiento humano, sino conforme el reino de los cielos para nosotros. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dele fuerte la palmada de aplauso a nuestro Dios. Alabe y bendiga el nombre del Señor. Toma asiento, por favor. Toma asiento, mis amados hermanos. Vamos a predicar en esta tarde bajo el tema: es importante saber que cuando somos afligidos es cuando Dios está más cerca. Es importante saber que cuando somos afligidos es cuando Dios está más cerca. Yo estoy lleno de regocijo, lleno de gozo, porque el Señor me ha salvado. Amén. Cuando están de esa manera, amén. Y también estoy sobremanera contento y feliz porque, bueno, tengo aquí a mi suegra y a mi suegro, amén. Hoy ha venido Jethro a su casa a visitar a Moisés. Gloria al Señor. Denle la alabanza al Señor. Gloria al Señor. Vamos a predicar, mis amados hermanos, la importancia de saber. La importancia de saber, hermano, porque tenemos un concepto muy equivocado muchas veces, que cuando tenemos pruebas Dios nos ha abandonado. Que cuando tenemos aflicciones Dios nos ha dejado. No, mi hermano, no. Es que cuando tenemos pruebas, cuando estamos afligidos, es precisamente ahí cuando la presencia de Dios está con nosotros. Cuando no tenemos nada, cuando no nos pasa nada, créanme que hay que tener un poco de cuidado y ser un poco vigilante y ser tinoso en ese asunto, porque no estamos siendo amonestados, no estamos siendo corregidos, hemos descuidado ciertas áreas de nuestra vida. Yo entiendo que cuando estamos en prueba es porque estamos en obediencia. Y es Dios ahí poniéndonos aquella prueba para llevarnos a otro nivel, a otra escala, a otra esfera de la vida espiritual. Amén. Mis amados hermanos, este libro de Lamentaciones
Es el recuento del padecimiento amargo que tuvo un siervo obediente como fue Jeremías. Si usted lee la palabra del Señor y estudia a Jeremías, cualquier hombre que mencione a Jeremías en la Biblia y en el libro de Jeremías, mi amado hermano, usted entenderá que ese hombre no era un holgazán. Jeremías no era un andariego ni un desobediente. Jeremías era un hombre sujeto a pasiones. Jeremías era un hombre que sufría el agravio. Jeremías era un hombre que se consumía en sus huesos por la obediencia. Jeremías era un hombre que aunque nadie estuviera de acuerdo con lo que él decía, él lo decía porque Dios lo había mandado. Aunque lo metieran en la cisterna y aunque estuviera en cárceles profundas y aunque lo atarallaran como pez, este hombre seguía siendo obediente. Cuando hablamos de la vida de Jeremías, mi amado hermano, estamos hablando de un hombre obediente. ¿Y por qué será que a este hombre lleno de obediencia le vino tan grande prueba? Es porque Dios siempre estaba cerca de él. Dios lo probaba para que el pueblo viera en medio de tanta maldad y en medio de tanto pecado. Había un hombre afligido por causa del pecado del pueblo. Alabado sea su nombre. Mis amados hermanos, él era testigo ocular de cómo su pueblo se hundía sumergido en el pecado. Jeremías era testigo ocular. A él no le contaron, no, a Jeremías no le contaron. A Jeremías no le llevaron un chisme, no le llevaron un cuento. A Jeremías no le llevaron una profecía falsa. No. Este hombre vivía, era el momento que él estaba viviendo, era este tipo de lamentación. El libro de Lamentaciones se le da la autoría a Jeremías porque eran sus ruegos, sus súplicas, era su dolor de ver el quebranto de la ciudad, cómo iba derribándose uno a uno sus cimientos. Y él lloraba desesperadamente, él lloraba amargamente porque nunca se iba a imaginar que gran noble ciudad, gran apreciada ciudad iba a ser caída. Mis amados hermanos, entonces nos damos cuenta que así como aquella ciudad tan amada, que así como aquella ciudad tan privilegiada por Dios, fue derribada, cuánto más de nosotros, mi amado hermano, que somos polvo y ceniza. Cuánto más de nosotros que muchas veces, mi hermano, pensamos que no vamos a ser derribados. Por eso que el que esté firme, mire que no caiga. El que esté en obediencia, siga siendo obediente. De tal forma que el Señor le muestra a Juan en el libro de Apocalipsis, dice que el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, siga siendo santo todavía. Amén. Nadie ha alcanzado nada, nadie ha conseguido ningún objetivo, si no es hasta que nuestro Señor venga a llevar a su iglesia al lugar santo. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea el nombre del Señor. Alábele, Señor, hermano. Gloria a Dios. Bien. Y desde el capítulo 1 de este libro de Lamentaciones, él testifica las ruinas de Judá, la ciudad populosa, porque todo fue derribado en el cautiverio. Aún las ciudades vecinas la menospreciaron, mis amados hermanos. En el capítulo número 2, es un resumen de Lamentaciones capítulo 1. En el capítulo número 2, mis amados hermanos, él declara que todos estos juicios vienen de parte de Dios. Y en el verso número 5 y 7 del capítulo número 2, vamos a leerlo, mi amado hermano, el verso 5 y 7 del capítulo número 2, para que usted vea algo muy interesante ahí. Ahí mismo en Lamentaciones. Dice: el Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto,
destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar santo, menospreció su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de su palacio. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en el día de fiesta. Mis amados hermanos, en el ardor de su ira, en el ardor de la ira de Jehová, Él desecha, mi amado hermano, lo que para Él ha estorbado. Aún su santuario, que ya estaba contaminado, fue derribado. Aún los sacerdotes y el rey lo destituyó, porque todo estaba contaminado. Recuerde que Él no puede habitar en vasos sucios. Él habita en vasos de honra. Él habita en vasos limpios. Él es Dios. Él no comparte su gloria con nadie. No podemos servir a dos señores. La palabra del Señor es clara, mi amado hermano. No podemos andar en dos patrones. O le servimos a Dios o le servimos al diablo. Es de esa manera, es de esa forma, mis amados hermanos, que Dios trajo juicio sobre Jerusalén, sobre Israel y sobre Judá. Trajo juicio de tal manera de llevarlos al cautiverio. Y no solamente al cautiverio, mi amado hermano, sino que la ciudad populosa, como dice en el capítulo número 1 de Lamentaciones, esa ciudad la derribó muro por muro. Ahora, Él llegó a ser como un enemigo. Destruyó a Israel. Él llegó a ser como un enemigo. Recuerde que nosotros los gentiles éramos enemigos de Dios. Destruyó la congregación. Mi amado hermano, escúcheme eso. Destruyó la congregación. Porque todo era maldad. Los que se congregaban, Él destruyó todo eso. ¿Para qué habrá destruido eso? Yo estimo que Dios destruyó eso porque Él es poderoso y Él podía volver a construirla. Es más, mi amado hermano, cuando Dios destruye algo en tu vida, presta la atención, es porque a Él eso no le agrada. Y Él lo destruye precisamente para volver a construir. Si el Señor Jesucristo dijo saliendo del templo que eso sería derribado, era porque Él ya tenía un lugar mejor que ese preparado. Porque donde Dios destruye algo, mi amado hermano, es para construir algo mucho mejor, algo mucho más agradable. Y si Él dijo que había destruido esa congregación, era porque Él iba a edificar algo mucho mejor. Y se destruyó a la congregación de Israel. Él construyó la congregación de los gentiles, los que hoy le adoramos, los que hoy bendecimos su nombre, los que hoy glorificamos el santo nombre de Dios. Aleluya. Santo es su nombre. Santo es el nombre de Jehová. Lo que Él un día derribó fue para construir algo glorioso. Aleluya. Dice que un día, dice Apocalipsis, que un día Él destruirá la tierra por completo. No será más. Destruirá la tierra. ¿Para qué? Porque traerá una mejor. Una sin mancha. Una sin pecado. Una sin arruga. Hermano, si Dios quitó, mi hermana, si Dios quitó una amistad de tu vida que de pronto te causaba problemas y te causaba daño, no sigas afligido, hermano. Dios te va a dar una mejor amiga o un mejor amigo. Si Dios quitó de tu vida algo que te causaba entretenimiento y eso, mi amado hermano, no te dejaba ver la gloria de Dios, préstame atención, el Señor te dará algo mejor. Y la Biblia está llena de eso. Usted recuerda a Job, Dios le quitó todo lo que tenía y después se lo dio multiplicado, duplicado, porque ese es mi Dios. Cuando es Dios que quita algo, escúchame mi hermano, la restitución de Él
Está plasmado en Ruth capítulo 2, versículo 12. Dice el Señor que la restitución de Jehová será más gloriosa, más grande. Él restituirá eso que Él tanto te ha ofrecido. Entonces, vemos desde ese punto de vista, mis amados hermanos, que a una congregación fue destruida, desechó su propio altar. Desechó su propio altar, mi amado hermano. No desechó cualquier cosa, su propio altar, porque eso estaba viciado, eso estaba contaminado, eso estaba desechado. Y muchas veces en nosotros, mi amado hermano, en el altar, en nosotros hemos sufrido grandes remesones, grandes sacudones de parte de Dios. ¿Por qué será? Porque Él quiere hacer un nuevo altar. Él quiere edificar algo nuevo en tu corazón. Él se tomó el tiempo de aniquilar eso que ya estaba enfermo, que ya estaba viciado, que ya estaba contaminado. Y Él lo remeció, te hizo llorar, porque así es el alfarero. Para volver a hacer la vasija rota, Él la muele, Él no la revela, la muele, la destroza, la tira en el horno, la bate, le mete llama de fuego y luego la construye y la hace más honrosa, le hace mejores decorativos, la hace digna de aquel alfarero. Alabado sea el nombre del Señor. Menospreció su santuario y en manos del enemigo entregó los muros. Escúcheme, presten atención a esto. Lo vamos a torcer la palabra. Dice que, escúcheme bien, menospreció su santuario. Él lo menospreció, pero no lo entregó al enemigo. Mire qué fue lo que entregó al enemigo. Dice, menospreció su santuario. Vamos a leerlo en el verso acá. Dice, menospreció su santuario. Ha entregado en mano del enemigo los muros del palacio. ¿Qué fue lo que entregó? Los muros del palacio, no su santuario. Cuidado con eso, porque ahí está tremenda la cosa. Él entregó fue las cosas materiales al enemigo. El palacio, esas cosas que el diablo pelea, los reinos y todas esas cosas, allá tú con eso. Pero no dice que él lo menospreció, sí, porque estaba haciendo mal. Pero no lo entregó al enemigo el santuario. De eso tenemos que cuidar la palabra. Mis amados hermanos, pero el profeta en su lamento sabía que había esperanza en el Señor, porque Dios es grande en misericordia. Y me gozaba con mi hermano William en ese momento orando por misericordia. Mi hermano, el profeta en su lamento sabía que había esperanza en el Señor, porque Dios es grande en misericordia. Y es por eso que en el capítulo 3, desde el verso 1 en adelante, Él describe cómo fue el proceder de la ira de Dios. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 19, mi amor hermano, ahí en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, yo soy el hombre que he visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Santo es el nombre del Señor. Usted está consciente, mi hermano, de esta palabra. Dice este hombre, yo soy el hombre que ha visto. Él es testigo ocular. Él presenció el látigo de Jehová. Él vio cómo Dios castigó a su propia nación, cómo derribó a su propio imperio. Dijo, yo soy el hombre que he visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Bajo el látigo del enojo de él, no bajo el látigo de la alegría, no bajo el látigo de luz, bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Es decir, que se regresó para darle duro también a él. Y le dio todo el día, lo revolvió. Es decir, lo tiró, lo revolcó de un lado para otro. Le dio duro. ¿Por qué será? Era un hombre que vivía en obediencia.
Dios iba a hacer de la vida de Jeremías un legado por todos los tiempos que esté la iglesia en la tierra. Mi amado hermano, fue un hombre que no solamente, como muchos dicen, era un profeta llorón, no, era un hombre que sufría el dolor de la aflicción del Dios Todopoderoso. Aún sus huesos se congelaban del dolor, se consumían, del dolor sus huesos. Dice el 4, hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Mire, escúcheme, cuando dice hizo envejecer mi carne, significa que lo hizo arrugar, hizo que su carne estuviera arrugada. Y dice que aún su piel también estuvo en esa condición de arruga, porque no era sencillo lo que estaba aconteciendo. Quebrantó mis huesos. Cuando dice quebrantó mis huesos, no significa que los huesos fueron astillados, significa que el quebranto del dolor, del sufrimiento, retumbaba aún en sus propios huesos. El dolor llegaba hasta su... Es decir, es un dolor indescriptible, no es un dolor cualquiera. No, mi amado hermano, ¿sí? ¿Usted ha sentido escalofrío? ¿Ha sentido que los huesos dentro de uno le duelen? Algo similar, pero yo considero que era más fuerte el dolor que sentía este hombre, Jeremías. No es que fueron astillados sus huesos, no, es que él sentía así de fuerte el dolor, el quebranto lo sentía, el quebranto del alma lo sentía aún en sus huesos. Edificó baluartes contra mí, es decir, edificó hombres gigantes contra él. ¿Para qué? Para hacerlo ver sumiso, humillado, para ver la conducta de este hombre. Dice, y me rodeó de amargura y de trabajo. Jeremías está sintiendo los estragos del dolor y está sintiendo amargura dentro de su alma acerca del trabajo que Dios le ha dado. Dice que su amargura la sintió, pero seguía haciendo el trabajo. Mi amado hermano, eso quiere decir que aunque a ti no te guste, que aunque tú no quieras hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, tienes que hacerlo. ¿Sí me está escuchando? Escúcheme. Este hombre dice que estaba cumpliendo un trabajo aún con la amargura que él sentía. No, mijito, si tú puedes, papacito, hermanito, si tú quieres, si es tu voluntad, me avisa por favor. No, estaba diciendo que a él le habían delegado un trabajo y él sentía quebranto en su hueso, que él sentía que su piel y su carne se había envejecido y aún sentía amargura por el sufrimiento, pero tenía que seguir trabajando. ¿Para quién trabajaba Jeremías? ¡Para Dios! Yo no sé si usted puede alabar el nombre del Señor. Y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Es decir, que anduviera a tientas. Mi amor hermano, cuando nosotros andamos en locura, ¿qué es lo primero que queremos encontrar? La luz, mi amado hermano. Es la luz, y Dios lo dejó a tienta a este hombre para que en medio de aquella oscuridad él procure buscar la luz. Cuando nosotros no vemos el claro manantial, es precisamente ahí. Cuando nosotros de pronto todo se nos vuelve oscuro, todo se nos vuelve oscuridad, todo tiniebla, es cuando más tenemos que buscar al Señor para poder llegar a esa luz. A esa luz maravillosa, a esa luz gloriosa, a esa luz digna de nuestro Señor Jesucristo. Es esa luz que va a alumbrar nuestras tinieblas. Es tiempo, mi amado hermano, que en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, en medio de la congoja, en medio de la aflicción, es cuando más tenemos que buscar a la luz. Es buscando la luz que vamos a ser alumbrados. ¿Cuándo seremos alumbrados? Cuando encontremos la luz. Jesucristo es la luz verdadera que vino a alumbrar a los hombres en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Bien, mis amados hermanos, dice esta palabra, dice,
El verso 7, me cercó por todos lados. Es decir, que no tenía para dónde correr. Y no puedo salir. Estaba hablando en tiempo real. No puedo en tiempo real. Y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Este hombre dice que no solamente estaba en una cárcel, sino que estaba encadenado y le había hecho más pesadas sus cadenas. ¿Cómo podría salir un hombre encadenado de ese lugar? Si quién es el que rompe las cadenas, es nuestro Dios. Él es el que rompe las cadenas. Jehová rompe las cadenas. Mi amado hermano, cuando usted se sienta atado, cuando usted se sienta que de pronto no puede dar el siguiente paso, cuando usted ya no quiere avanzar a las cosas del Señor, cuando usted se deprima, cuando usted se sienta confundido, créame, mi amado hermano, que el único que puede romperle esa cadena se llama Jesucristo de Nazaret, Señor nuestro. Es el Señor que va a romper. Cristo rompe las cadenas. Él va a romper esas cadenas. Cadenas de inseguridad, cadenas de confusión, cadenas de pleito y de contienda, cadenas de sufrimiento intrafamiliares. Mi amado hermano, cadenas de pobreza, cadenas de mendicidad, un poco de cadenas de enojo, cadenas de celo. Yo viví encadenado, consumido en el celo, cadena de celos, cadena de envidia, hermano. Hay gente que vive prisionero con sus cadenas de envidia, no pueden salir de la envidia, mi amado hermano. Pero es cuando nosotros nos arrastramos a los pies de Cristo, como aquella mujer con el flujo de sangre, es ahí precisamente, es en el borde del manto de Cristo que seremos libres. Y dice su palabra que si el Hijo libertare, seré verdaderamente libre. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Gloria a su nombre. Dice el verso número 8, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos de su oración, a mi oración. Escúcheme, eso era el sentir que tenía Jeremías cuando él clamó, gimió y dio voces. En el verso número 8, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Ese era el sentir que él tenía, que cuando él oraba, se ha dado cuenta que a veces oramos y oramos y oramos y de pronto no vemos nada. Es precisamente, no es que Dios no esté ahí, Él está ahí, sino que yo puedo entender desde este punto de vista que el Señor está esperando algo más. Esfuérzate un poco más, esfuérzate y sé valiente. Solamente te mando que te esfuerces y seas valiente. Mi amado hermano, un poquito más a decir, yo creo que Dios está esperando. No es que Él está lejos, Él está ahí. Mi amado hermano, y es ahí que Jeremías podía decir que para él Dios había cerrado su oído a la oración de él. Dice el verso 9, cercó mis caminos con piedras labradas. Cuando el término piedras labradas, mi amado hermano, son piedras que no tienen desperfecto. Es decir, en otras palabras, no había ranuras, brechas, no había brechas. Piedras labradas son piedras cuadradas, es decir, todas se encajaban y no había cómo entrara ni la luz del sol, ni cómo él pudiera salir. Así es, con piedras labradas, cuadraditas, todas en ese tipo de cerco, en ese tipo de cárcel estaba Jeremías. No estaba como nosotros. Ay, hermano, estoy en duras pruebas. ¿Qué pasa, hermano? No sé, hermano, no puedo dormir, tengo insomnio. Eso es todo. No, eso no es prueba, mi hermano. Eso no es prueba. Este hombre está diciendo que no está viviendo una etapa muy sencilla de su vida. Está en la cárcel más horrenda que pueda existir. En una cárcel de máxima seguridad, está diciendo este hombre. Dice, torció mis senderos. Cuando habla de sendero, está hablando de camino. Y si dice que torció los senderos de este hombre, significa que el camino por donde él quería conducirse ya no estaba recto, estaba torcido. Había torcido el caminar de él.
Es decir, Dios lo había detenido en aquella cárcel. El verso 10, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. En otras palabras, este hombre está diciendo que él no sabe en qué momento lo vayan a capturar, que lo vayan a tomar. Mi amado hermano, él está siendo acechado, no sabe por dónde vendrá, ¿sí?, la acechanza de él. Muchas veces eso nos pasa cuando tenemos una etapa de incertidumbre, ¿verdad? No sabemos quién va a hablar mal de nosotros. A mí me ha pasado mal. No sabemos quién se va a levantar contra nosotros. No sabemos quién levantará el dedo acusador. No sabrá quién te va a señalar. Mi amado hermano, en esos momentos nos sentimos de esa manera. Parece ser aún, mi amado hermano, en nuestras vidas laborales, en nuestras vidas familiares, no sabemos cuándo se van a levantar y estamos al acecho, estamos siendo acechados, perdón. Nos sentimos de esa forma, no sabemos de dónde viene. Dice otra vez el verso 11, torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Está hablando acerca del alma, su alma se sintió despedazada. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Cuando está hablando este hombre de que entesó su arco, significa que tomó la liga y el arco y tenía la flecha puesta y la saeta puesta en el arco, y él aló. Y cuando él aló el arco, él se puso rígido y eso estuvo entesado, listo para lanzar la saeta, para atravesarlo. De esa manera él sentía aquel sufrimiento, porque no era un sufrimiento sencillo, era un bárbaro sufrimiento. Dice el verso 13, hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Aljaba es lo que cargaban acá atrás, la saeta o la flecha. Y dice que la hizo entrar esa saeta en sus entrañas. No está hablando ni de corazón, no está hablando ni de riñón, ni de hígado, está hablando de sus entrañas, está hablando de su ser, de su alma. Porque no era una flecha real, era una flecha simbólica lo que este hombre está diciendo. Lo que él está diciendo es que el dolor que él está sufriendo, lo que él está padeciendo, es verdaderamente así, como cuando un soldado saca una flecha y se la atraviesa en el alma. ¿Se ha visto usted que la gente toma como relación cuando alguien ha sido traicionado en esto del amor, pone una flecha atravesado el corazón? Porque algo así siente de dolor. No solo en las relaciones amorosas de pareja, sino también aún en la familia. Cuando usted se ha sentido flechado por su familia o por un amigo que tiene mucha estima y lo ha traicionado, hermano, usted siente ese dolor, como que una lanza lo atravesó, como una flecha. Y es ahí, denle la alabanza al Señor, mi hermano. Dice, fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todo el día.